Soy Silvia Cabrera y les doy la bienvenida a nuestro primer cuadriga del 2017. En pocos días, Barack Obama deja la Casa Blanca después de 8 años al mando del país más poderoso del mundo. La reforma sanitaria, su defensa de la lucha contra el cambio climático y su acercamiento a Cuba, entre otros temas, marcarán su presidencia. Una que su sucesor amenaza con destruir. En su discurso de despedida en Chicago, Obama hizo el recuento de una presidencia que vivió contratiempos, así como también éxitos, y pidió a sus seguidores vigilar la protección de los valores estadounidenses básicos que advirtió podrían ser asediados. Esto en clara alusión a su sucesor. ¿El legado de Obama sucumbirá bajo Donald Trump? Ese es el tema que analizamos hoy aquí en Cuadriga y lo vamos a hacer con unos invitados de lujo. Los presento a continuación. Manfred Nietzsche. Él es profesor emérito de Economía Política en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Opina que Barack Obama pasará a la historia por su acercamiento a Cuba con Donald Trump, dice Nietzsche. Surgirá en América Latina el autoritarismo y la supremacía blanca. Bert Picker, politólogo y periodista, redactor del periódico berlinés Die Tageszeitung. Picker considera que el triunfo de Donald Trump lamentablemente es parte del legado de Obama. Lo que se puede salvar de sus logros políticos, dice, dependerá de la capacidad organizativa de la oposición demócrata y la sociedad civil. Klaus Bodemer, Senior Fellow del GIGA, el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Bodemer dice que con la asunción de Trump están en riesgo no solo los moderados avances alcanzados por Obama en las relaciones hemisféricas, sino una manera de hacer política y los intentos de los países latinoamericanos por insertarse en la economía internacional. Con esto comenzamos nuestro debate del día. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Bueno, el llamado discurso de despedida de Barack Obama fue un mensaje optimista sobre su mandato y sobre el futuro, pero además de preocupaciones por los problemas que quedan en ese país. Profesor Bodemer, ¿qué le pareció a usted el discurso de Barack Obama? Bueno, para mí no fue una sorpresa porque es un tono muy reconciliador, es el estilo diplomático de Obama, es un gran orador también, a pesar que seguramente fue muy enojado por los resultados de las elecciones. Eso es típico, y claro, el contraste total es el estilo de hacer política de Donald Trump. Y quizás eso es lo más peligroso que va a venir, no solamente qué hace y no hace, sino el estilo, porque rompe la tradición de cualquier hacer política en todo el occidente. Claro. Bert Picker, el presidente dijo muchas frases interesantes, sin embargo tengo que decir esta: la democracia se puede tambalear cuando se entrega al miedo. ¿Cómo interpretarías tú esta frase de Obama? Bueno, eso es lo que hablamos durante toda la campaña electoral y también lo estamos hablando aquí en Europa, ¿no? Viendo las campañas electorales vigentes este año en Francia, en Países Bajos y aquí mismo en Alemania, ¿no? Que si la gente vota por miedo de algo y no se entera bien de los hechos, de lo que realmente son las propuestas concretas y de qué válidas son, entonces eso pone en peligro un proyecto que permita una discusión abierta, porque la discusión abierta necesita algunas verdades, ¿no? Y si ya solamente por el miedo, o puedes insertar miedo con cualquier mentira, eso hace bastante difícil un discurso o un debate normal político civilizado. Profesor Nietzsche, me gustaría también conocer su opinión sobre este mensaje de despedida de Barack Obama. ¿Pasará a la historia, cree usted? Creo que sí, porque quizás se encierra entre dos presidentes bastante negativos, por lo menos las expectativas con respecto a Trump y con del otro lado de George W. Bush, de manera que no solamente para América Latina, sino también para Alemania y para Europa en general, el contacto y las relaciones han sido muy buenas con el gobierno de Obama. Y creo que uno de sus legados es también en este discurso la énfasis en ciudadanía y democracia, porque
Antes, especialmente en América Latina, pero también en Europa, ciudadanía no era la palabra llave, sino lucha o cada uno en su lugar, un sistema corporativo, pero ciudadanía, este concepto moderno de la nación moderna, me pareció que es un mensaje que también para los países hispanoparlantes y para el Brasil significa un avance con respecto a lo anterior, corporativo o de la izquierda de lucha y nosotros los trabajadores contra ellos. Entonces, ciudadanía y el énfasis de Obama me parece que ha sido uno de los legados que quizás quedan. Profesor Bodemar, hablamos de ciudadanía y democracia, dos conceptos muy importantes, claves en el sistema de los Estados Unidos. ¿Cree que están en peligro ahora? Puede ser en peligro si uno mira más allá de la persona de Trump, también la composición de su nuevo gobierno, ¿no? Que son casi exclusivamente gente que no tiene experiencia política, que son de negocio, son exmilitares, son de Wall Street. Es decir, son trabajos respetables, pero uno se pregunta qué van a hacer en la política sin esta experiencia. Bueno, eso es un peligro. El otro es el estilo mismo que he mencionado. Y yo creo, una persona que dice, a mí no me interesan, mi colega ha dicho, los hechos. Yo hago política desde el estómago, más o menos, y siempre es un peligro. Porque eso, la única opción es aclamar o proyectar como enemigo. Y eso en la política siempre es peligroso. Lo que a mí me parece muy interesante, y ya me pareció muy interesante durante la campaña electoral, que por tanto que nosotros tal vez queramos a Obama y su estilo de hacer política, la gente en estos estados del medio oeste, como se dice, Midwest, como Michigan, Ohio, Pennsylvania, donde Trump ganó estas elecciones, la gente que durante 8 años de Obama no se sentían escuchados, ¿no? Que por eso dije que lamentablemente la victoria de Trump es parte del legado de Obama, porque al final los demócratas se han alejado tanto de su base tradicional, que eran los trabajadores, ¿no? La gente de menos ingresos, la gente con un estado social bastante precario, ¿no? Y al final los demócratas ganaban siempre en las ciudades, siguen ganando en las ciudades, son un partido bastante moderno, muy liberal, multicultural, un montón de avances en estas cuestiones sociales, pero han dejado de alguna manera su base original y eso es hay suficiente gente de esta base natural que podría entregar la victoria a Trump. Y por eso me parece que si los demócratas hablan de ciudadanos, de ciudadanía como concepto, si no cambian su política concreta, van a menospreciar la palabra ciudadanía, incluso la palabra democracia, ¿no? Claro. Bueno, en el próximo segmento quiero seguir ampliando eso y sobre todo los logros y las críticas que se le ha hecho a Obama. Lo importante es que, bueno, Barack Obama volverá ahora en enero a la vida privada como uno de los mandatarios más exitosos de los Estados Unidos contemporáneos. Se lleva una imagen positiva a pesar de todo del 57%, una cifra halagadora, pero que no dice todo sobre un periodo de 8 años inevitablemente lleno de matices. Vamos a repasar ahora algunos de los momentos más emocionantes de la presidencia de Obama. Yes, we can. Barack Obama es el primer presidente afroamericano, una nueva esperanza de reconciliación en un país dividido. Un presidente con el tono apropiado para cada situación. Sing praise, how sweet the sound. En el extranjero siempre fue elogiado, incluso antes de su toma de posesión en 2008. El presidente y su mujer Michelle son un equipo. Su mensaje, todo el mundo puede lograrlo. Y una despedida digna. Los Obama son únicos. Pero, ¿qué quedará de su presidencia?
Bueno, hemos visto imágenes de la toma de posesión del año 2008. Hubo lágrimas de alegría entre los votantes y por eso quiero volver a ti, Bea Piquer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en ese momento hubo tanta euforia con la llegada de Barack Obama? Y a pesar de que las cifras dicen que hay un 57% de personas que lo apoyan hoy en día, hay muchos que están descontentos. ¿Qué pasó? Bueno, fue un momento histórico y no hay que olvidarse que eso era después de 8 años de George W. Bush, que era ya en su segundo mandato uno de los presidentes más odiados, no solamente por el mundo, sino también por los estadounidenses, por las guerras, por la situación económica. Y Barack Obama, siendo el primer presidente negro, yo estaba en Washington, D.C. en esta noche y todo el mundo saliendo a la calle, bailando y llorando prácticamente, porque fue un paso histórico que más que toda la población negra de Estados Unidos no pensaba que fuera posible, ¿no? Al final, después de 8 años, ese cariño hacia él, eso se mantiene. Sin embargo, en los hechos hay tantas cosas que no ha logrado, aunque haya intentado, ¿no? Por un Congreso que le bloqueaba prácticamente desde el inicio, o lo más tarde, después de 2 años, cuando cambió la mayoría en el Congreso. De mayoría republicana. Sí, y hay tantas cosas que no pudo lograr, pero hizo esfuerzos, ¿no? Podemos entrar en muchos detalles de eso, pero tal vez ahora no. A mí me parece que la gente quiere mucho a su persona, y con el estilo y la intelectualidad que tiene, su estilo de moverse, claro, su sonrisa que es muy linda, y en cambio a eso Donald Trump, que es feo, lamentablemente, ¿no? Que no tendría que ser un criterio, pero es uno, y además con todas las babosadas que dice, es realmente difícil quererlo, ¿no? Profesor Nietzsche, hablamos de la llegada de Barack Obama a la presidencia justo después de George Bush. ¿Era el candidato Obama el candidato adecuado para ese momento? Sí, y especialmente con el Premio Nobel de Paz también, ¿no? Al mismo tiempo. Que por parte de los europeos del mundo les había dado un apoyo para una política de la paz, pero como ya has dicho, siempre ha sido un presidente en cadenas, ¿no? Bloqueado por el Congreso, de manera que muchas de las cosas que quería hacer ya no pudo alcanzar, y queda con esta imagen, me parece también, como Premio Nobel de la Paz, pero que no pudo hacer lo que quería. En algunas cosas, claro. Y en este sentido le va a prestigiar todavía más entre con otro Congreso un poco más balanceado, ¿hubiera podido hacer Obama más cosas? Hubiera podido hacer poco más cosas, pero en la paz en el mediano oriente probablemente, quién sabe, qué hubiera sido posible o no, o cuáles son sus éxitos o sus fracasos, y si hubiera sido posible hacer algo mejor, quién sabe, ¿no? Profesor Bodelman, ¿qué opina usted? Después. Bueno, yo creo que este tema de la imagen, ¿no? Es un tipo bello, es negro. Tiene, no olvidar, una esposa joven, también muy joven, linda, muy inteligente, muy popular también. Los dos se acercan muy bien con la gente común también, a pesar que son una clique de la élite de la costa del este. Pero no olvidar el momento, ¿no? Fue un momento muy especial después de la frustración de la guerra de Irak y Afganistán. Entonces también en la política exterior prometer we can, ¿no? Quizás fueron expectativas exageradas, ¿no? Porque el mundo es mucho más complicado en los últimos años, ¿no? Con el surge de nuevos poderes, claro, con el conflicto del Medio Oriente, con la expansión de Rusia. Es un mundo donde una fórmula mágica como we can no puede funcionar. Ahora nos preguntamos cómo pueden cambiar los electores de una manera tan drástica, pasar de Obama, que lo hemos dicho, es un hombre con carisma, un hombre joven, como dice Ben Piquer, atractivo, y pasar ahora a este señor que es la antítesis de Obama. Sí, pero eso es no olvidar, la confrontación interna en los Estados Unidos ya existía antes. No comenzó de un día al otro. Fue latente, ¿no? Esta fracción muy de derecha y ultraconservadora ya existiera antes. Y después, con los impactos también
no olvidar la crisis económico-financiera, ¿no?, de 2008 en adelante, que no está solucionado de ninguna manera. Y los impactos que eso significa el auge de nuevos poderes emergentes, en primer lugar en Asia, gran competidores, muy vinculados con la economía norteamericana, que ha impactado mucho en ciertas regiones de América Latina. Y yo creo, lo peor se podría hacer, hablar solamente, simplemente sobre el malo de la película, es Trump, ¿no? Porque la articulación de esta gente que está frustrado, que no tiene perspectivas, ¿no?, en estos lugares, ¿no?, con una caída brutal de la industria, todo eso se tiene que tomar seriamente en cuenta. Y esta desilusión, si los demócratas eso no aprenden, no van a hacer más. Vea, ¿cuáles son las causas de esta desilusión de parte de la población de los Estados Unidos? El mandato de Obama... hay que aclarar que son partes de la Sí. población, no es ni la mayoría, ¿no? Porque al final Hillary Clinton ganó 3 millones de votos más que Donald Trump. Solo que eso se concentra mucho en los centros urbanos, más que todo en California, ¿no? No es en todo el país. Y si ves el mapa electoral, ves todo rojo, 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 todo lo que es campo, o las viejas zonas industriales, todo rojo, es decir, republicano, y solamente los centros urbanos, que tienen más población, en azul de los demócratas. Así que no es toda la población, pero son suficientes en los estados que al final tienes que ganar como para ganar el gremio electoral. Pero fue Barack Obama parte de esa desilusión, claro que sí. esa población que tú Claro estás que hablando. sí, porque al final es un poco que los republicanos mismos crearon una crisis que después aprovecharon ganando las elecciones con Donald Trump, ¿no? Porque Obama, si Donald Trump durante la campaña electoral hablaba de un programa de inversión en infraestructura, Obama desde hace 6 años buscaba este programa, ¿no? Y tenía planes muy concretos y en el Congreso los republicanos lo mataron al instante, ¿no? Nunca pudo hacer nada con eso. Habría muchos ejemplos de esta manera, ¿no? Pero también, en cambio, ellos lograron muchas cosas en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? Con la ayuda de la Corte Suprema, el matrimonio homosexual en todo el país, ¿no? Todo esto son avances y son bastante importantes, solo que para la población que realmente sufre en el campo. Los desempleados que antes vivían en las zonas de industria ya no tienen trabajo y saben que estas fábricas no vuelven. Bueno, Trump promete que todo vuelve, ¿no? Es mentira y lo van a saber dentro de 2 o 3 años que todo eso es mentira, pero claro, en este momento él significaba para ellos lo que Obama prometió en el 2008, Hope and Change. Profesor Mitch, hablamos del 57% de aprobación para el presidente Obama justo ahora que está dejando su mandato. ¿Por qué cree usted que tiene tanta popularidad? ¿Solo por carisma? No, sí, por su carisma y también para este arco iris, ¿no? Mientras que los que votaron en favor de Trump eran más bien los viejos demócratas. Cuando yo estudié en Estados Unidos para un año en 1962-63, durante la época del movimiento antirracista, entonces los demócratas todavía eran tan segregacionistas en el sur y eran la hegemonía de una parte de racismo abierto hasta en esta época, ¿no? Los Freedom Rides to Alabama en esta época, en eso. De manera que eso no es tan, por fin, no es tanto tiempo, ¿no? Ya era estudiante en esta época. Pues de manera que el racismo subcutáneo no fue alimentado naturalmente por alguien como Obama. Entonces lo odiaban muchos de los segregacionistas a causa de eso. De manera que la población, digamos, con igualitaria, de ciudadanía, de igualdad y de derechos humanos universales, fue un poco en el aire y todavía lo apoyan, mientras que los subcutáneamente todavía racistas con su supremacía blanca
tiene que añadir a tus argumentos esta fase también, ¿no? Eso es lo que había siempre, ¿no? Pero en estas elecciones muchos que habían votado por Obama 2 veces, ahora votaron para Trump. Y no me digas que gente que votaba por Obama 2 veces sean racistas, ¿no? O por Sanders y Johnson, ¿no? Johnson eran bastante también. Mis amigos siempre me dicen, no, odio Hillary y voy a votar para Johnson. ¿Para Johnson? ¿Por qué? No. Vamos a escuchar ahora algunos fragmentos del discurso de Barack Obama, el hombre que le dijo a América que sí se puede. Además, allí hizo balance de su mandato en este discurso que ofreció en Chicago. Fue ovacionado por cientos de seguidores que hicieron largas colas para obtener una entrada al centro McCormick Place y verlo de cerca. Escuchemos parte de las palabras de Obama. Si les hubiera dicho que Estados Unidos se recuperaría de la recesión, salvaría la industria automovilística y que lograríamos el mayor periodo de creación de empleo de la historia, si les hubiera dicho que abriríamos un nuevo capítulo en las relaciones con Cuba, que pondríamos fin al programa nuclear en Irán sin un solo disparo y acabaríamos con el cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Si les hubiera dicho que conseguiríamos la igualdad de derechos de matrimonio y que la reforma sanitaria beneficiaría a otras 20 millones de personas, seguro que pensarían que planteábamos objetivos inalcanzables. Bueno, pero Obama lo logró y durante su presidencia, como escuchamos, ayudó a revertir leyes polémicas que prohibían las uniones entre homosexuales. También habló allí en este discurso sobre las divisiones raciales que hay en Estados Unidos. Obama exhortó a la nación a que las diferencias sean identificadas y reconciliadas. Escuchemos. Después de salir elegido, se habló de una América post-racial. Esa visión, aunque bien intencionada, nunca fue realista. La raza sigue siendo una fuerza potente y divisoria en nuestra sociedad. Bueno, lo que usted decía, profesor Neche, quiero volver a usted por eso, porque la raza sigue siendo un problema divisorio en nuestra sociedad. Eso, con otras palabras, fue lo que dijo Barack Obama. ¿Qué opina usted? No, creo que es así y esto también para América Latina, porque también allá hay subcutáneamente bastante racismo y supremacía blanca. Estos restos, ¿no? Un poco en Alemania se tiene a veces la idea de que con Hitler cayó también el racismo y murió también el racismo en el mundo. Y por eso a veces no se ve exactamente claramente lo que pasa en el resto del mundo. Siendo un presidente negro, ¿por qué no pudo Obama resolver este problema en los Estados Unidos? Bueno, si lo hubiera enfatizado todavía más, pues, no solamente por su presencia y su familia, ¿no? Con Michelle y con las hijas también, probablemente lo hubiera matado, ¿no? Como Bob Kennedy, ¿ya? Profesor Goldman. Hasta he encontrado gente que dicen que han encontrado americanos que dijeron odiamos a este que no es americano, con Hassan no, y negro, no, pero no, ya. Completamente odiado por bastantes blancos, de manera que ya el propio ser o estar en esta situación, en esta presidencia, ya era bastante una provocación para esta gente, ¿no? Profesor Bodemer, su opinión. Bueno, creo que sería totalmente ilusorio pensar que una persona puede solucionar esos problemas, porque son movimientos subcutáneos, ¿no? Es la cultura política de un país. Y si uno mira al mapa de Estados Unidos, ¿no? Y mirando la historia de los diferentes estados, sobre todo en el sur,
este racismo existe hace décadas, desde la guerra civil hasta hoy. Y la manera de hacer política no se hace según las reglas de un manual de la democracia, ¿no? O sea, otros métodos de hacer política. Tampoco no se puede olvidar, por ejemplo, que más allá del este, de la costa del este de Estados Unidos, en muchas partes del país no se lee periódicos, ni hablar de periódicos sobre relaciones internacionales para comparar, ¿no? Eso es un provincialismo duro, ¿no? Claro, sin embargo, hemos visto que en la presidencia de Barack Obama pareciera que aumentaron los asesinatos de policías contra negros en los Estados Unidos, y ahí es donde yo voy. ¿Por qué en la presidencia de Barack Obama no se logró parar esta situación? Pues esto tiene que ver con el sistema político de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es un país uno de los más difíciles de gobernar, por este freno por parte del Congreso, del lobby, de los grupos de presión. Y nunca tenía una mayoría para... Un simple ejemplo es las armas, ¿no? La prohibición de armas para cualquier persona. Claro. ¿No? Fracasó totalmente en eso. Y ahí vuelve otra vez Obama a darse contra ese gran muro que era el Congreso de mayoría republicana. En cuanto a las relaciones raciales, no es solamente el Congreso, sino es también el mismo Obama, porque durante su primer mandato él prácticamente no tocaba temas que eran de importancia. Reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Que en su segundo mandato él intentó, junto con su fiscal general, cambiar el sistema penitenciario, por ejemplo, hacer que las penas para ofensas de drogas no violentas sean menores, que la gente no pase 5 o 6 años, que es mayormente negros, en la cárcel. En su primer mandato él no quería hacer nada de eso, porque él, sabiendo que ya era visto como un paso histórico de ser el primer presidente negro, él quería que su legado no sea solamente eso. Por eso se concentraba mucho en su reforma de salud, lo que fue un esfuerzo político durísimo. Es uno de los grandes logros, además. Lograr eso, ¿no? Después de año y medio, más o menos. Y después de eso, prácticamente ya luchó para la reelección. Y no quería, porque en Estados Unidos, por el Tea Party, por todos los movimientos que había en el lado derechista, liderado por Trump, que era el birther, es decir, la gente que cuestionaba que si Obama era americano, o si no hubiera nacido en Kenia. Entonces Obama quería mostrar que no estoy haciendo política antiblanca, ¿no? Sino una política para todos. Entonces, por eso tocó los temas donde hubiera podido cambiar algo muy tarde en su presidencia. Muy brevemente, porque no quiero pasar por alto aquí en los logros de Obama 2 cosas. Uno es una crítica que se le ha hecho siempre, que es Obama en su primer periodo fue uno de los presidentes que más deportaciones ha hecho de latinoamericanos. Profesor Nietzsche, ¿usted cree que esto se mantendrá ahora con Trump? No, probablemente mucho más todavía, ¿no? Por lo menos lo que había anunciado. Pero parece que esas deportaciones no han sido tan, digamos, violentos en este sentido, ¿no? No he seguido eso de cerca. Sin embargo, hubiera surgido todavía mucho más ahora en la campaña electoral y en la reacción de los latinos en general, porque muchos de ellos también entienden de que si entras ilegalmente, entonces tienes que volver. Y el número no dice tanto sobre cuáles son los efectos en las remesas, en las familias. Si es el tercer día de volver al Río Grande para México, es otra cosa que tomar
echar una familia que ya está enraizada por 3 años, aunque solamente porque no ha sido una invitación ilegal. Y con esta campaña de Trump ahora, con millones y millones y un 30% de impuestos sobre remesas, entonces eso es verdaderamente una amenaza más importante de lo que ha sido hecho en la época de Obama, me parece. Es mi impresión. El otro punto importante, y es uno de los logros mayores o uno de los mayores logros de la presidencia, es el Obamacare, que tú acabas de hablar de ella, Bea. ¿Se mantendrá o no se mantendrá finalmente el Obamacare? Y esa es la gran preocupación que surge en muchos estadounidenses ahora, profesor Bodemer. Bueno, es una gran interrogante, nadie sabe, pero seguramente, y mi colega ha dicho también, es una ley, no solo una ley, son muchas leyes, muy complicadas, y donde están muchos intereses involucrados, muchas también secciones del gobierno. Y yo no me puedo imaginar, quizás va a cambiar de una u otra cosa, pero yo creo no va a tener éxito para cambiar totalmente. Bea, tu opinión. Bueno, eso depende mucho. Hasta el momento uno tiene la impresión de que él tuvo que prometer revocar Obamacare durante su campaña electoral porque era uno de los más puntos populares dentro del campo republicano. Ahora a uno le parece otra vez que no sabe de qué está hablando, porque los republicanos en el Senado están preparando pasos muy concretos y él ayer mismo en su conferencia de prensa está hablando de otras cosas. Así que vamos a ver. Pero estoy bastante seguro que el programa, así como es, no sobrevivirá los próximos 2 o 3 años, aunque tal vez no se cambiará todo. Bueno, otro tema que preocupa son las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Donald Trump dice que no cree en la OTAN, la alianza militar que mantuvo por décadas la paz en Europa, y ha dado muestras de buscar las simpatías de Rusia, el país que por tanto tiempo fue el gran adversario de las naciones occidentales. ¿Qué va a pasar con Alemania?, se preguntan desde acá. Hasta ahora, Barack Obama y Angela Merkel se presentaban como amigos y aliados. Aquí vemos, o los vemos a los dos en Elmau durante la cumbre del G7. Al comienzo hubo algunas diferencias, hay que decirlo, especialmente por los casos de espionaje por parte de Estados Unidos, pero al final, esta es la imagen que recorrió el mundo, celebraban una de las alianzas más firmes que existen, según las palabras de Barack Obama. Vamos a ver, profesor Nitsch, ¿qué va a pasar ahora con esas relaciones entre Estados Unidos y Alemania que habían sido, como dijo Barack Obama, no solamente de aliados, sino de amigos? Bueno, no veo que Trump y Merkel serían amigos. Sin embargo, probablemente de una manera u otra, especialmente ella como anfitriona ahora para la reunión de Hamburgo del grupo de los 20, van a encontrarse de una manera interesante, digamos. Sin embargo, probablemente, ya que los militares que tienen tanta influencia ahora en el gobierno, con su experiencia con OTAN y todo el complejo militar, ya van a apreciar lo que tienen con la OTAN. Y con el problema de Turquía como miembro de la OTAN, ya basta. Entonces, si puedes hacer un escenario pésimo de manera que la OTAN se desintegre, pero me parece que probablemente con Inglaterra también, o Gran Bretaña también queda siempre en la OTAN, y es importante, aunque vaya a haber algo de Brexit, pero la OTAN es me parece tan fuerte que nunca se sabe, ¿no? Con el autoritarismo y la espontaneidad de un Profesor Trump, Bodemer, ¿cómo se ve desde acá? Pasa todo. Desde acá, desde Alemania, ¿cómo se ve esta relación de Putin con Donald Trump? Bueno, es una cosa rara y tiene mucho que ver que Trump está definiendo sus relaciones siempre sobre el nivel personal, ¿no? Y ha encontrado aparentemente unos chips que son muy parecidos a su propio chip, ¿no? Y por eso, pero una cosa es
he dicho también ayer que va a ver si hay un acuerdo con él, pero yo creo que a él no le interesa mucho Europa y tampoco mucho Alemania. Sobre Alemania casi nunca habla. La Unión Europea fue casi un afront diplomático que ha invitado a uno de los ultraderechas de Inglaterra como primera visita. Es decir, pero no creo, y estoy de acuerdo contigo en cuanto a el rol de los militares en funciones muy centrales en el gobierno. Parece paradójico, pero yo creo que los militares van a frenar que abandona la OTAN o está reemplazando por otra cosa. En este sentido no soy tan pesimista, pero uno va a ser seguro que los europeos, y ha dicho muchas veces, y no solamente él, a otros también, que los europeos tienen mucho más invertir en su propia seguridad. Bueno, eso fue la demanda ya de Obama y es una demanda ya desde hace muchos años. Yo creo que, primero, Trump no se interesa ni por un centavo por política internacional. Sabe que de alguna manera tiene que posicionarse, pero no le interesa. No le interesa estudiar tampoco, ¿no? Poco de lo que son relaciones internacionales. Sus nombramientos de su gabinete es una contradicción casi total de la imagen que él quería dar de sí mismo durante la campaña, porque ahí hablaba del isolacionismo, de tal vez hasta salir de OTAN o de menospreciar OTAN y de poner America First y no comprometerse. Ahora, si escuchaste hasta Rex Tillerson, el ex jefe de ExxonMobil, que va a ser el nuevo secretario de Estado, ayer en su audición en el Senado, él toma una posición muy dura contra Rusia, por ejemplo, y dice que la elección de Crimea se hubiera mejor evitado poniendo militares estadounidenses directamente en la frontera defendiendo a Ucrania, aunque no era miembro de OTAN. Así que... a ver, ¿no? Bueno, finalmente es una bolsa de milagros, ¿no? Y ha tomado una posición muy dura también Donald Trump con respecto a América Latina, y por eso la región ve con preocupación los cambios que puedan ocurrir en sus relaciones con Estados Unidos. Para muchos allá, Obama ha redibujado el mapa geopolítico de la región, consagró al argentino Mauricio Macri como aliado privilegiado, viajó a Cuba para el funeral de quien él definió como el último vestigio de Guerra Fría en las Américas, y su secretario de Estado, John Kerry, dialogó con miembros de la guerrilla de la FARC en el proceso de paz de Colombia. Veamos el siguiente informe. El nuevo presidente estadounidense podría dar marcha atrás a diversos procesos políticos y económicos con Latinoamérica, emprendidos por el saliente mandatario Barack Obama. Por un lado, ¿qué pasará con las relaciones diplomáticas con Cuba y el futuro del embargo económico contra la isla? Por su parte, México podría enfrentar una renegociación del Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como NAFTA, presionado además por el creciente problema migratorio con su vecino del norte. En lo económico, muchos se preguntan cómo impactaría en la región la posible introducción de cargas arancelarias a la exportación de productos latinoamericanos a Estados Unidos, y cómo se verían afectadas las inversiones europeas en la región si países como México pierden parte de las ventajas arancelarias existentes hasta ahora. Bueno, lo han visto, muchos temas preocupan. Algunos países comienzan a temblar ya con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Cuba, y especialmente el vecino, México. Profesor Boderman, ¿cómo afectará Donald Trump esa relación México-Estados Unidos? Bueno, seguramente este famoso patio trasero de Estados Unidos, México y también el cordón con los países centroamericanos es central, ¿no? En general, ni Obama, ni Bush antes, ni ahora Trump tenía mucho interés en América Latina. Es así. Bajo Bush fue el antiterrorismo, pero no hay terrorismo en América Latina. Y después, pero con Obama hubo el acercamiento hacia Cuba, por ejemplo. Que... Sí. No, por eso digo, al final de la era de Obama, hace mucho tiempo no existieran mejores relaciones con América Latina que al final de la época de Obama. Se ha acercado a Cuba, no fue voluntariamente. Yo recuerdo un speak en el Congreso de Kerry que ha dicho, si no reaccionamos a eso, porque hay una solidaridad transcontinental con Cuba,
estamos aislados en América Latina. Eso fue casi el empuje para renovar las relaciones. Eso es central y ha encontrado mucha aclamación en toda América Latina. México, claro, es central. El tema es el muro. Yo no sé cómo hacer porque son 3.000 kilómetros. ¿Alguno de los que están acá en nuestro panel cree que realmente Donald Trump va a construir ese muro? ¿Vea? Ayer lo confirmó otra vez y dice que después México va a pagar para eso. Bueno, yo creo que algo va a tener que hacer, porque era su primer promesa al inicio de su campaña electoral y dejar atrás esta costaría políticamente mucho, ¿no? Si será un muro, a ver, ¿no? Pero al final lo que él va a buscar es que la gente se olvide del tema, ¿no? Claro. Profesor Nietzsche, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esta presidencia de Donald Trump que apenas o que va a comenzar apenas en los próximos días con respecto a América Latina? Algo como una invasión a Cuba. No necesariamente militar, más algo similar podría ser, ¿no? Como Reagan había financiado y apoyado los contras en Nicaragua, y con la derecha, extrema derecha de los cubanos exilados, la primera reacción de Raúl era tener una maniobra militar, ¿no? Cuando Trump fue elegido. Entonces, el pésimo escenario, digamos, sería eso, una presión de manera que de manera que otra vez para el racismo, que los posesores de personas de color contra los blancos propietarios que vuelven a la isla para ocuparse otra vez de todos los inmuebles y de las fábricas y de la tierra. Entonces, eso es mi preocupación pésima, digamos, no necesariamente una expectativa con gran probabilidad, pero, como digo, el escenario. Refiriéndonos a América Latina, profesor Bovenmaier, ¿cree que está en peligro este legado de Barack Obama? Muy brevemente, porque ya nos vamos. Sí, seguramente. Muchos aspectos particulares, pero lo más peligroso seguramente es, como he dicho al comienzo, su estilo de hacer política. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro programa de Cuadriga. Gracias por habernos acompañado y a ustedes también gracias por estar acá. Hasta luego.